Buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias Tú y la Unión Europea, organizado por la Universidad de León, en colaboración con la Junta de Castilla y León. Hoy tenemos a Armando Álvarez Albite, que nos va a hablar de la acción exterior de la Unión Europea ante los desafíos internacionales actuales. Armando es profesor ayudante en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales del Departamento de Derecho Público de la Universidad de León. Graduado en Derecho por la Universidad de León, ha realizado el máster universitario en Derecho por la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y el máster de acceso a la abogacía por la UNED. Actualmente imparte docencia en las asignaturas de Derecho Comunitario Europeo y Derecho Internacional Público del grado en Derecho de la Universidad de León. Y cursa el programa de doctorado de la Universidad de León en Responsabilidad Jurídica, un estudio multidisciplinar. Bueno, Armando, estaremos encantados de aprender mucho sobre este tema. Muy bien. Pues bueno, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Universidad de León por permitirme estar hoy aquí. Y también agradecer a Roberto Baelo, que lamentablemente no ha podido asistir hoy, pues por organizar este ciclo de conferencias titulado Tú y la Unión Europea, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Hoy voy a hablar concretamente de la acción exterior de la Unión Europea, un tema, por desgracia, bastante candente en la actualidad. Y, la conferencia básicamente va a estar dividida en 3 secciones. La primera de ellas vamos a ver cuál es el marco jurídico conceptual de esa acción exterior, concretamente la política exterior y de seguridad común, que está incluida dentro de esa acción exterior. Ahora lo vamos a ver. Para después ver cómo se ejerce en la práctica esa acción exterior, sobre todo esa política exterior. Yo me voy a referir al caso, por desgracia también, de la guerra de Ucrania. Y finalmente vamos a ver qué efectos tiene esa guerra de Ucrania, esa también política exterior, ese ejercicio de la política exterior de la Unión Europea para España. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, entonces, tengo ahí una diapositiva, es un esquema muy básico, reducido totalmente lo más posible. Es el mismo esquema que les dibujo siempre a los alumnos cuando nos toca ver estos temas, que son los últimos, en la asignatura de Derecho Comunitario. Bien, para entender la cuestión, primero de todo, veo un par de estudiantes de Derecho por ahí, lo saben, pero como el público me habían dicho que no iba a ser de Derecho, que no tenía por qué conocer el Derecho, en primer lugar decir, perfecto, no pasa nada, que la Unión Europea no es un Estado o no es un superestado, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que tiene ciertas características que sí podrían inducir a error, ahora voy a explicar cuáles son, pero es una organización internacional, ¿de acuerdo? La forman, eso sí que es cierto, un conjunto de estados, concretamente 27, incluyendo a España. Pero no es un Estado, no es un superestado, no hay texto constitucional alguno, si bien es cierto que sí que guarda, de hecho tiene 3 características de las 4 que son necesarias para ser considerado como un Estado. ¿Cuáles son esas características? Nos las da el derecho internacional. Bueno, no les quiero aburrir tampoco con textos, tratados y rollos, pero vienen contemplados en un tratado internacional, en la Convención de Montevideo de 1933, y son tener una población permanente, la Unión Europea la tiene, tener un territorio determinado, la Unión Europea también lo tiene. Al final, las fronteras de los Estados miembros son las fronteras de la Unión Europea, tiene un territorio, por tanto. Tercera característica, tener un gobierno. Ahí es donde flojea un poco. Sí que es cierto que la Comisión Europea, una de las instituciones de la Unión, que seguramente ustedes hayan oído hablar de ella, funciona, si uno la estudia, dice, jolín, esto funciona como un gobierno prácticamente, pero no es un gobierno en sentido estricto. Aquí es donde falla. Y la cuarta de ellas, que es el centro de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, sería la capacidad de entrar en relaciones con terceros. ¿De acuerdo? Cuando decimos entrar en relaciones con terceros, nos estamos refiriendo a la capacidad de entrar en relaciones con terceros estados, es decir, estados que no están incluidos dentro de la Unión Europea, relaciones de la Unión Europea, por ejemplo, con China, relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, pero también la capacidad de entrar en relaciones con otras organizaciones internacionales, como puede ser la ONU, Organización de Naciones Unidas, la OTAN, que seguro que la conocen también de las noticias, Organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué es, por tanto, esa acción exterior? Es absolutamente todo. Toda relación de la Unión Europea con un tercero, los ejemplos que he puesto, se considera acción exterior. Dentro de la acción exterior estaría contemplada esa segunda esfera, que es la política exterior y de seguridad común. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver lo que es. Bien, antes de pasar al concepto de la política exterior,
¿por qué la Unión Europea puede mantener relaciones con terceros? Y casi, no lo es, pero casi, parece que se asimila a un Estado. Porque los propios tratados de la Unión Europea, es cierto que no tenemos un texto constitucional a nivel europeo, pero sí que tenemos dos textos jurídicos importantísimos que funcionan prácticamente como una constitución, que son el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea. Pues bien, el Tratado de la Unión Europea específicamente afirma que la Unión Europea tiene personalidad jurídica internacional. ¿Qué quiere esto decir? Muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero las más importantes son que la Unión Europea puede concluir tratados internacionales y que la Unión Europea tiene, y esto es importantísimo, la posibilidad tanto de enviar como de recibir representantes diplomáticos, ¿de acuerdo? Funciona casi como un Estado. En este caso no se llaman embajadas porque la Unión Europea no es un Estado, pero sí que la Unión Europea, con los Estados con los que mantiene relaciones diplomáticas, va a tener un edificio en el que habrá un representante o varios diplomáticos que se conocen con el nombre de delegaciones, ¿de acuerdo? Muy importantes. Bien, en cuanto a la política exterior de la Unión Europea, si tenemos claro el esquema, acción exterior es el término más amplio y dentro de él está esa política exterior y de seguridad común que se conoce también con el nombre de PESC, ¿de acuerdo? En derecho de la Unión Europea utilizamos mucho las siglas. Bien, esta política exterior y de seguridad común nace en los años 90, pero ya se va desarrollando, se va pergeñando en los años 70. ¿Por qué nace en los años 90? Seguramente por el final de la Guerra Fría y, como consecuencia, la desintegración de la URSS. A nivel europeo, pues hay una serie, a nivel europeo y mundial, ¿no? Pero bueno, sobre todo en Europa, que es lo que a nosotros nos interesa, hay una serie de cambios políticos, económicos, y dicen, jolín, tengo que mejorar, tengo incluso que incluir dentro de lo que es la política de la Unión Europea específicamente un pilar, y se conoció de hecho con ese nombre, de política exterior. ¿Cómo se relaciona la Unión Europea con los terceros? Pues bien, se creó la política exterior y de seguridad común en 1992, con un tratado de reforma que se llamó el Tratado de Maastricht. Bien, la política exterior y de seguridad común sufrió una serie de cambios y pervive a día de hoy. ¿Cuáles son los cambios más importantes? A finales de los 90 y a principios de los 2000. ¿Qué fue lo que sucedió a finales de los 90? Que se creó una figura que existe en la actualidad y seguramente estos días en las noticias, en los medios de comunicación hayan podido verla, que es el alto representante de la Unión para asuntos de política exterior y de seguridad común. En la actualidad es un español, es Josep Borrell, antiguo político del Partido Socialista. Bien, ¿para qué se creó esta figura tan importante del alto representante de la Unión? Se creó para darle más visibilidad a la política exterior y para darle una mayor estabilidad. ¿Se consiguió? Sí. Esta persona es importantísima, es una figura clave en la Unión Europea y no aparece solamente en la política exterior. Es, por supuesto, el líder de la política exterior, la cabeza visible, pero también es uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, una de las instituciones que tiene la Unión, y también es el presidente del Consejo cuando éste se reúne para asuntos de política exterior. Luego me referiré a él porque es una excepción. Bien, perfecto. También importante la reforma de 2001 de Niza. ¿Por qué? Porque con esa reforma lo que se hace es incluir dentro de la política exterior y de seguridad común la política común de seguridad y defensa, los asuntos de defensa. Bien, la definición, pues la tenemos ahí en pantalla, viene contemplada en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 24. Y me dice lo siguiente, lo tienen ahí subrayado en azul. La competencia de la Unión en materia de política exterior y de seguridad común abarcará todos los ámbitos de la política exterior y todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común. La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos específicos. La definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo. Bien, de esta definición, que suena así muy abstracta, muy jurídica, para los que no estamos acostumbrados, ¿qué deducciones podemos sacar? Bueno, en primer lugar, que la política exterior y de seguridad común es una competencia de la Unión Europea. Bien, no lo había dicho, pero los Estados miembros, los 27 Estados miembros, ceden en favor de la Unión Europea una serie de competencias. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que ceden unas atribuciones para hacer algo concreto. Normalmente pensaré en atribuciones de carácter normativo, pero no tiene por qué, hay más. Bien,
La política exterior es una de esas competencias. Ahora bien, no es una competencia estándar, no es una competencia normal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es una competencia de carácter muy peculiar, muy diferente al resto. Y es muy difícil adivinar cuál es su naturaleza jurídica y también cuál es su alcance, es decir, hasta dónde llega esa política exterior y de seguridad común. Bien, cuando hablamos de política exterior y de seguridad común, cuando hablamos de PESC, voy a pensar normalmente en dos instituciones de la Unión Europea. Voy a pensar, en primer lugar, en Consejo y Consejo Europeo, que no son lo mismo. Tienen un nombre muy parecido, pero no son lo mismo. Consejo Europeo es la institución que tiene importantes atribuciones en materia ejecutiva, y el Consejo, a secas, también llamado Consejo de la Unión Europea, tiene importantes atribuciones a nivel legislativo. Este último órgano es muy importante porque será el que va a implementar de verdad. El Consejo Europeo es, como ya he dicho, un ejecutivo intergubernamental. A él acudirán a sus reuniones los representantes, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, en nuestro caso Pedro Sánchez, mientras que en el Consejo de la Unión, acudirán a los ministros de los Estados miembros. Bien. Cuando este Consejo de la Unión Europea se reúne en su formación de asuntos exteriores, la peculiaridad que tiene es que el presidente va a ser siempre el mismo, que es este alto representante, porque normalmente la presidencia de ese Consejo va a ser rotatoria cada 6 meses, mientras que aquí no. Aquí siempre va a ser el presidente el mismo. Bien, ¿qué más sacamos de esta definición? Bueno, pues que también dentro de esta política exterior y de seguridad común va a estar incluida la política común de seguridad y de defensa. Bien, los objetivos de la PESC, tampoco quiero aburrirles, pero los tienen ahí en pantalla. Me quedaría con el tercero, sobre todo, que sería mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. También el cuarto de ellos, muy interesante, apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental. Bien, también, muy interesante, ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrentan a catástrofes naturales o de origen humano. Bien. ¿Cómo se manifiesta esta política exterior y de seguridad común en la guerra contra Ucrania? Bueno, ya saben ustedes que en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania y, pues la Unión Europea ha mostrado desde un primer momento su apoyo político, humanitario y financiero. Se estima que la Unión Europea ha proporcionado unos 67.000 millones de euros en ayuda económica a Ucrania, lo cual es bastante interesante, y también una ayuda en toneladas de ayuda en especie de 96.000 toneladas, un valor bastante interesante. ¿A qué me refiero con toneladas? Me refiero específicamente a medicamentos, a monos de protección, instalaciones de alojamiento temporal, hospitales y demás, ¿no? Bien, España, lógicamente, también ha querido contribuir. De hecho, ha contribuido con una ayuda de 7 millones de euros, que no está nada mal, también en este sentido. También, muy importante, se ha creado una norma, que es una directiva de protección temporal, para ayudar a las personas que se han visto desplazadas como consecuencia de la guerra de Ucrania, para que puedan viajar libremente por territorio de la Unión Europea y también para que puedan beneficiarse de la libre circulación de trabajadores. Es decir, estas personas podrían conseguir trabajo actualmente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, un derecho del que solamente podríamos gozar si somos ciudadanos de la Unión Europea, y Ucrania no lo es. Bien. También muy importante, lógicamente, las exportaciones, las importaciones, en definitiva, el comercio de Ucrania con los Estados miembros se ha visto afectado como consecuencia de la guerra, pero la Unión Europea ha venido a solucionar la papeleta con los llamados corredores de solidaridad.
Los corredores de solidaridad no son más que corredores, como indica su propio nombre, que permiten exportar especialmente las materias agrícolas de Ucrania a los Estados miembros, que es capital para la economía ucraniana, y también recibir productos, ¿de acuerdo?, para que, bueno, pues el impacto del conflicto sea lo menor posible, ¿no? Bien, también muy importante, se ha sincronizado la red energética de la Unión Europea con la red energética ucraniana. ¿Qué ha permitido todo esto? Ha permitido que, lógicamente, hablando claro, Rusia ha cerrado el grifo de gas natural. Nosotros somos totalmente dependientes en lo que se refiere a la importación de gas. El 80%, si no recuerdo mal, me puede fallar la memoria, el 80% de la importación de gas de la Unión Europea proviene de fuera, provenía de Rusia. Ahora no tenemos más remedio que comprar el gas licuado a Estados Unidos, y también nos hemos solidarizado en ese sentido con Ucrania, que también ha visto cómo pues, no puede conseguir ese gas ruso, lógicamente, ¿no? Bien. Finalmente, también me gustaría mencionar la ayuda que ha recibido Ucrania por parte de la Unión Europea en el plano militar. Se estima que Ucrania ha recibido unos 27.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, lo cual es una cifra bastante alta. ¿A dónde han ido a parar estos fondos, que por cierto se llama Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y los Estados miembros? Pues bien, ha ido a parar especialmente a equipos militares, como puede ser sobre todo armamento, pero también formación de los soldados. Bien, esto voy a hacer un pequeño parón aquí, porque quedaría incluido dentro de la política común de seguridad y de defensa. Les tengo ahí otra vez el famoso esquema. Dentro de la acción exterior teníamos la política, si se acuerdan, exterior y de seguridad común, que engloba todo, y dentro de esta política exterior y de seguridad común aparece la política común de seguridad y de defensa, que es lo que acabamos de mencionar, aparecería ahí. No les quiero aburrir con más artículos, porque sé que puede ser bastante complejo así de entrada, sobre todo si no estamos acostumbrados a la terminología jurídica, pero decirles que el principal marco político de seguridad y de defensa en la Unión Europea lo encontramos aquí, en la política común de seguridad y de defensa, que está incluida dentro de la política exterior. Bien, ¿qué significa o qué es esto de la política común de seguridad y de defensa, que se conoce también con las siglas que tienen ahí en pantalla, PCSD? Pues es básicamente el marco a través del cual los Estados miembros intentan afrontar las crisis que puedan suceder, como las actuales, de seguridad a nivel de la Unión Europea. Bien, se trata de proteger a la Unión Europea, a sus ciudadanos, y fortalecer la paz y seguridad internacionales. Bien, como ya he dicho antes, esta política común de seguridad y defensa forma parte, está dentro de esa esfera de la política exterior y de seguridad común. Y es interesante porque el legislador europeo, no sé si lo dejé caer antes, si lo leí, si no, lo cuento ahora, ha dejado abierta la posibilidad específicamente en los tratados de poder crear un ejército común para la Unión Europea. En la actualidad no existe, pero sí que es cierto que hay varias iniciativas, que voy a mencionar a continuación, y también me gustaría mencionar que la defensa de la Unión Europea no está solamente englobada en esa esfera que ven en la pantalla, que es esa política común de seguridad y defensa, sino que también depende en gran medida de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿de acuerdo? No piensen en ello como un enfrentamiento entre política común de seguridad y defensa, que es Unión Europea, y OTAN, que es, entre comillas, Estados Unidos. Ya sabemos que no es solo Estados Unidos, pero el socio que pone el mayor capital, no solamente humano, armamentístico y económico, pues es Estados Unidos, lógicamente. Piensen en ello como una simbiosis. Los dos trabajan juntos. ¿Cuál es el problema de esto, de esta convivencia? El problema es el siguiente, y lo dijo Josep Borrell, si recuerdan, el alto representante de la Unión, es decir, la persona que está al frente de todo esto, de la política exterior y de seguridad común en la Unión Europea. Dijo básicamente que que la Unión Europea es dependiente en energía, como ya hemos visto, dependía totalmente de Rusia. Ahora, pues lógicamente no podemos comprar el gas a los rusos, lo compramos a Estados Unidos, más caro, seguramente.
pero es que, además, la Unión Europea es dependiente armamentísticamente también, es decir, en el plano de seguridad y defensa, respecto de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quería Josep Borrell? Decir, oye, pues vamos a convivir, por supuesto, con la OTAN, porque así viene contemplado en los tratados de la Unión Europea, pero vamos también a gozar un poco más de autonomía, ¿no? Bien, ¿cuáles son las iniciativas que se han llevado a cabo para conseguir esa mayor autonomía que les comento? En primer lugar, quizás no lo sepan, pero la Unión Europea es cierto que no tiene ejército propio, pero sí que tiene una fuerza naval propia, que se llama EUNAVFOR, la Fuerza Naval de la Unión Europea, que ha protagonizado distintas misiones. ¿Qué misiones? Pues sobre todo para controlar la inmigración ilegal y también para luchar contra la piratería. Seguramente les suenen de oír en las noticias la Operación Somalia, la Operación Atalanta, entre otras, ¿no? La Operación Sofía, que ya se me olvidaba. ¿Qué tenemos también a nivel de seguridad y defensa? Tenemos Frontex, que es la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Muy importante. ¿Por qué? Porque sirve también para vigilar las fronteras y podrá desplegar sus efectivos, que por cierto su presupuesto, si no recuerdo mal, me parece que en 2023 ha sido de 500 millones de euros. O sea que también muy importante esta Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. También tenemos la cooperación estructurada permanente, que es lo más parecido quizá que tenemos a un ejército europeo. Se utilizan también sus siglas, nos encantan las siglas en Derecho de la Unión Europea, pues aquí se utilizan las siglas CEP, Cooperación Estructurada Permanente. Son proyectos armamentísticos que llevan a cabo los Estados miembros. No es obligatorio adherirse a ellos, es una posibilidad, pero lo cierto es que en la actualidad se han adherido a estos proyectos de la Cooperación Estructurada Permanente 25 de 27, pues no está mal, lógicamente, ¿no? Y la última iniciativa, no les quiero aburrir más con temas de seguridad y defensa, a mí me parecen muy interesantes, es la brújula estratégica. Específicamente esta iniciativa ha sido creada por el alto representante, por Josep Borrell, en 2021. Antes de que estallara la guerra de Ucrania es cierto que había cierta incertidumbre a nivel de la Unión Europea en cuanto a la seguridad y este señor dijo, oye, al final mi seguridad y mi defensa, con mi seguridad y mi defensa me refiero a la seguridad y defensa de la Unión Europea, sí que es cierto que se entiende dentro de la OTAN, y yo eso no lo voy a discutir, vamos a convivir, vamos a trabajar juntos, pero en la práctica yo tengo intereses diferentes a los de, permítanme otra vez decir, a los de Estados Unidos. Es lo que dijo Josep Borrell. Por tanto, ¿qué es lo que voy a necesitar? Una mayor autonomía. ¿Cómo lo consiguió? Creando un proyecto que hoy en día ya es una realidad, que es la brújula estratégica. La brújula estratégica permite, entre otras muchas cosas, mover 5.000 efectivos, con efectivos me refiero a tropas, lógicamente, rápidamente, con lo cual le da a la Unión Europea pues, una autonomía bastante interesante en este aspecto, ¿no? Bien, y no quería terminar la charla tampoco sin hablar de otro actor fundamental en la política exterior y de seguridad común. Sí que es cierto que les había hablado de que los grandes protagonistas eran el Consejo Europeo y el Consejo, allá habíamos visto las diferencias. El Consejo de la Unión Europea, también llamado Consejo a secas, era ese en el que se reunían los ministros de los Estados miembros. A nosotros nos interesaba para la ponencia de hoy sobre todo esa reunión de asuntos exteriores que presidía siempre la misma persona, Josep Borrell, y el Consejo Europeo, que era un ejecutivo al que acudían los jefes de Estado de Gobierno, en nuestro caso Pedro Sánchez. Bien, pero es que también en política exterior es cierto que esos son los dos grandes protagonistas porque son los que marcan las líneas generales de esa política exterior, qué es lo que vamos a hacer y además la aplican. Es el Consejo, a través de sus normas, el que aplica esa política exterior. Pero también muy importante es el papel de la Comisión Europea, otra institución de la Unión Europea, que es esa que les dije al principio que funcionaba como una especie de gobierno, muy parecido. No es un gobierno en sentido estricto, pero funciona de forma parecida. Bien, pues esa Comisión Europea tiene una importante labor, una importante tarea de sanción. Tiene la posibilidad de sancionar. ¿De sancionar a quién? A los Estados miembros, sí, pero también ha sancionado a Rusia por el tema de la guerra. Seguramente lo hayan visto en las noticias, pero, lógicamente, invadir un país, utilizar la fuerza para invadir un país está prohibido por el derecho internacional, concretamente por la Carta de Naciones Unidas. Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, la firmó en su día. Por tanto, ha incumplido el derecho internacional. Entonces, mucha gente, a los que estudiamos el derecho internacional, nos preguntan pero esto del derecho internacional no sirve para nada, ¿no? Porque, al final, ellos han usado la fuerza, han invadido, no sirve para nada, quizá al principio. Pero en el medio, largo plazo,
tengo, en este caso, en derecho de la Unión Europea, que es derecho internacional, al fin y al cabo, las sanciones de la Comisión Europea son importantísimas. ¿Cuáles han sido esas sanciones? Han sido también a personas físicas y jurídicas. ¿Qué destacamos? Pues las sanciones impuestas a los miembros de la Duma, a los miembros del gobierno ruso, por ejemplo, prohibición de viajar en el territorio de la Unión Europea, que puede parecer una tontería, pero seguro que la segunda sanción no les parece ninguna tontería. Prohibición de comerciar, de intercambiar bienes y servicios de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de los 27, recuerden, y eso es un puntal económico muy importante, con Rusia. Es decir, yo ya no te voy a comprar el gas, es cierto que dependía de ti, pero bueno, al final se lo compraré pues, a otro amigo, ¿no? En este caso Estados Unidos. Me sale un poco más caro, pero yo te voy a castigar a ti, no te voy a comprar tu gas. Pero además no te voy a vender mis productos, que seguramente tú los necesites, ¿no? Entonces, bastante interesante también el tema de las sanciones. ¿Cómo afecta todo ello a España? Bien, pues esto se ha traducido en la Unión Europea también, pero bueno, les traigo el caso de España porque, bueno, pues es el que más de cerca nos toca, ¿no? Se ha producido un aumento del nivel de precios. ¿Por qué? Porque ha aumentado el precio de los carburantes. Lo hablábamos antes de comenzar la ponencia. El gasto energético, pues lógicamente, se ha visto incrementado. Ustedes lo habrán visto también en la factura a final de mes. Lo habrán visto también cada vez que tienen que echar gasolina al coche. Bien, ese aumento, que puede parecer que, bueno, solamente me afecta esto, no, afecta absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque encarece el precio de todo. Hasta un mero lápiz, cualquier cosa, aumenta todo el nivel de precio, por tanto, el ciudadano medio no puede invertir, baja el nivel de las inversiones, y por tanto el crecimiento económico español se reduce, el español y el de la Unión Europea también. Bien, también muy importante, lo habíamos comentado, sí que es cierto que la Unión Europea preveía esos canales de solidaridad para intentar de alguna manera salvar el obstáculo de la guerra y que siguieran existiendo intercambios comerciales entre Ucrania y los países de la Unión Europea, pero lógicamente esto de alguna forma te afecta y el comercio pues se ha venido abajo, ¿no? Se ha minimizado. Bien, y también ha habido un impacto en sectores específicos. Estoy pensando en el sector de la industria, por supuesto. Si tengo que pagar más por electricidad, si tengo que pagar más por energía, más costes, seguramente tengo que recortar sueldos seguro, plantilla incluso, seguramente. Y luego también, importante, ha afectado al sector de la agricultura y, por supuesto, también lo primero que piensa uno es en el sector del turismo, que tan importante es para nuestro país. Pues también se ha visto afectado, ¿no? Bien, en definitiva, el balance, pues por desgracia, es negativo para España. Aumento generalizado de la inflación, aumento generalizado del nivel de los precios y, por lo tanto, no hay crecimiento económico, todo lo contrario. Bien. Y yo creo que con esto voy a cerrar. Les había preparado también una cosa muy breve sobre Israel y Palestina, pero bueno, aparte que me parece que me paso ya del tiempo, también es pronto todavía para ver los efectos. No sé si han visto las noticias en los últimos días. Distintos líderes políticos se han posicionado en un sentido y en otro también. Veremos cómo afecta esto a la Unión Europea, cómo afecta esto también a las relaciones exteriores, porque la Unión Europea tiene relaciones exteriores. Con relaciones exteriores me refiero a esas delegaciones que hablábamos al principio, relaciones diplomáticas con un bando y con otro, con Palestina, pero también con Israel. Veremos cómo afecta esto en el futuro y nada más. Hasta aquí la conferencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo a su disposición para cualquier duda que deseen plantearme. Muchas gracias.